Buenas noches. Bueno, hoy le vamos a presentar el caso de violencia familiar a cargo del grupo número 1 y los alumnos integrantes son Fuller Fabián, Julisa Crespo, Gabriela Giselle Merino, Gonzalo Guerra Flores y la que les habla Solange Andrade Alcántara. A continuación, veamos el caso de violencia familiar con una introducción. La violencia familiar está presente como una constante en todos los grupos humanos. Esto se debe más que todo porque siempre ha privado la dominación masculina a través de todo este tiempo y se sigue luchando contra eso. La dominación masculina que controla, regula y norma la práctica social de ambos sexos. En nuestro país, la violencia familiar u doméstica es un problema constante y siempre se le ha dado mucho más realce a lo que es la violencia física, pero también tenemos que tomar muy en cuenta que la violencia psicológica causa heridas mucho más profundas. Y es así que no prestan atención a los primeros indicios para el abuso en la vida cotidiana. Se debe tener en cuenta también que la violencia familiar en sus diversas manifestaciones destruye la confianza de una comunidad, impacta negativamente en el bienestar de las personas y permite el surgimiento de nuevas violencias, unas más silenciosas que otras. A continuación, les paso con mi compañera para ver el caso práctico. Voy a explicarle respecto a un caso de violencia familiar que es muy cotidiano de muchas familias. El caso empieza con una familia integrada por mamá, papá e hijos, dos hijos. Rocío es una joven doctora, conoció a Juan, quien en ese momento era su paciente. Se llegaron a casar y tuvieron dos hijos, de 3 y 5 años. Juan comentó a su esposa que dejara de trabajar porque el sueldo que él ganaba era suficiente y tenía celos de sus colegas, de Rocío. Rocío deja de trabajar para complacer a su esposo y ella dedicada al 100% en la crianza de sus hijos. Ellos llegan a la etapa de adolescencia y los esposos deciden comprar un departamento más grande para poder vivir cómodamente. El departamento fue financiado y pagado por cuotas. En su momento no eran fáciles de pagar, así que Rocío decide trabajar para ayudar con el pago del departamento. Ella regresa a su trabajo anterior, pero su esposo Juan la llamaba constantemente, al menos 5 veces al día, en el horario laboral. También se molestaba cuando llegaba minutos tarde a su casa, pero los celos y gritos no faltaban. Un día, Rocío se quedó unos minutos en el trabajo para celebrar el cumpleaños de su jefe. Su esposo, al ver que ella llegaba tarde, la buscó y la sacó a gritos de su trabajo. Cuando llegó a casa, la acusó de ser infiel y golpearla frente a sus hijos. Los hijos adolescentes quisieron proteger a su mamá, sin embargo, también fueron golpeados. Al día siguiente, ella escapa de su casa junto a sus hijos y va hacia la comisaría a denunciar el hecho. Más tarde, Juan denuncia a su esposa por secuestro de sus hijos. Dentro de la comisaría, un policía les ordena a ambos que ingresen a una oficina y proponer que traten de solucionar sus problemas por el bien de los dos, de su familia. El fiscal a cargo de la investigación del caso dicta la medida de protección de cese de violencia a favor de Rocío y sus hijos, quien a raíz de la denuncia son víctimas de actos de violencia por parte de su esposo. Rocío recibe una notificación, esta vez para que rinda su manifestación ante el Ministerio Público y solicitar judicialmente medidas cautelares ante el juez de la familia, quien finalmente sentencia declarando la existencia de violencia familiar y señalando como medidas cautelares para frenar la violencia mediante la terapia psicológica y retiro temporal del señor Juan de la casa por 3 meses. Ahora cedemos la parte a mi compañero para que pueda continuar con la conclusión. Bueno, en este caso me tocaría lo que vendría siendo algunas causalidades, ¿sí?
Uno de los conflictos familiares, bueno, en mayoría de los conflictos familiares se deben a varias razones y pueden continuar de igual manera empeorando a varios factores y también a medida del tiempo que tenga esta relación o en este caso de la conformación de la familia. Las más comunes en este caso incluyen problemas económicos, financieros, comportamiento tóxico como celos en este caso o invasión de la privacidad, la desconfianza que se da en gran mayoría a relaciones actuales. Esto también puede ver o incluso puede tener como causalidad la crianza anterior, ya que criándose en un entorno quizá conflictivo, machista, genera lo que es también un comportamiento tóxico cuando estas personas crecen. A medida de este mismo, también es causado por la falta de información, al quizá no ir a terapia en este caso, o incluso también esto puede depender por un tema financiero también, lo que vendría siendo el tema de valores y manipulación en general. Puede ser lo que vendría siendo un modelo de cadena tóxico entre familias que se va repitiendo por cada generación. Ahora le cedo el pase a mi compañera. Buenas noches. Yo voy a hablar acerca de las medidas dentro del ámbito social y político. Algunas de ellas es la violencia familiar es un grave problema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Para abordar este problema se han implementado varias medidas en el ámbito social. Algunas de estas medidas incluyen establecer leyes y políticas específicas que criminalicen la violencia familiar, proporcionen órdenes de protección para las víctimas y programas de rehabilitación para los agresores. Realizar campañas de sensibilización para informar y educar a la sociedad sobre la violencia familiar, difundiendo información sobre los diferentes tipos de violencia, los recursos disponibles y los efectos negativos en las víctimas y la sociedad en general. Proporcionar apoyos a las víctimas a través de servicios de asesoramiento, refugios temporales, líneas de ayuda telefónica y programas de apoyo psicológico, así como asegurar el acceso a recursos legales para buscar protección y justicia. Dentro de los aspectos políticos tenemos en la legislación específica que pueden establecer leyes que definan la violencia familiar, interpongan sanciones a los agresores, proporcionen órdenes de protección a las víctimas y promuevan la intervención temprana y la prevención de la violencia. También tenemos dentro de la asignación de recursos, destinar recursos adecuados a servicios de apoyo a las víctimas, refugios, líneas de ayuda, programas de prevención y capacitación para profesionales que trabajan en lucha contra la violencia familiar. En coordinación institucional, se deben establecer mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones y agencias gubernamentales, como justicia, salud, educación, protección infantil y servicios sociales, para abordar la violencia familiar de manera integral. Gracias, le cedo el pase a mi compañera Fuller. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones finales que se ve en base al caso, ¿no? Al caso que hemos analizado. Principalmente podemos ver o acentuar estas recomendaciones como informar a través de los medios de comunicación sobre las consecuencias graves, ¿no? Que trae la violencia familiar en sí, ¿no? Promover líneas telefónicas de ayuda a la mujer, al niño, ¿no? Promover escuela para padres, donde se pueda dar capacitaciones que refuercen la unión familiar general, ¿no? Realizar conferencias sobre empoderamiento de la mujer, promulgar políticas fuertes contra la drogadicción y alcoholismo. ¿Y qué tiene que ver esto, no? Contra la violencia familiar, porque ello trae consigo que el padre, ¿no? Vaya al hogar drogado, ¿no? O alcoholizado y pueda violentar no solamente a la mujer, sino también al niño o al hijo, ¿no? Promulgar políticas fuertes contra la violencia a la mujer, al niño, fomentar colegios de tema de derechos, ¿no? Fundamentales en los colegios, hablar sobre los derechos y poner ese tipo de políticas fuertes para poder lograr, en este caso, una familia más unida, promulgar normas
sobre procedimientos, sobre el correcto proceder, ¿no? De los miembros policiales. Podemos ver cómo en este caso, en el caso de la doctora, ¿no? Cómo el mismo policía le intenta increpar, ¿no? Y en realidad, pues, sabemos muy bien y claro que en este caso el culpable claramente era el esposo, ¿no? Entonces, en ese caso es muy, muy claro sobre la violencia familiar que se está dando, ¿no? Inclusive el esposo le denuncia y no es posible para ellos porque en realidad quien se está vulnerando los derechos es de la mujer propiamente dicho. En conclusión, nuestro grupo, al final, ¿no? Después del caso analizado como claro ejemplo de ineficiencia de leyes y normas que perpetúan por años en nuestro país, sabemos que la violencia familiar es un factor muy, muy grande y se sabe también que nacionalmente, por ejemplo, ¿no? Según esta estadística de ENDES, que es una encuesta demográfica de salud familiar, 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas alguna vez por su esposo o pareja, ¿no? Y en base a ello se infiere que debemos crear políticas públicas que se fortalezcan en el desarrollo familiar, en todo sentido. Desde que nos encontremos debemos decir que ya basta, basta ya de la violencia a la mujer, basta ya de niños traumados psicológicamente por la violencia, porque la violencia, recuerden señores, que genera mucha más violencia. Eso sería todo. Muchas gracias.